Hola, bienvenidos a una nueva emisión de este canal de Baleares se revela. Hoy vamos a hacer un especial encuestas electorales de cara a las elecciones inminentes autonómicas del 28 de mayo. Vamos a tener con nosotros a Gonzalo Adán, director del Instituto Balear de Estudios Sociales y uno de los mayores expertos demoscópicos de las islas. Estamos a 40 días, prácticamente 40 días de esos comicios, y aunque el resultado electoral parece bastante decantado, en lo que son los contraequilibrios de poder están mucho más igualados. No se sabe si Armengol reeditará o no su coalición de gobierno con independentistas de MES y Podemos, y aunque todas las encuestas indican de que el partido más votado será el PP, no se sabe si esa posible coalición con Vox le otorgará a esta coalición los 30 escaños que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento. Hay muchas incógnitas en el aire. La posible se da por hecha ya el carácter extraparlamentario que tendrá Ciudadanos, pero la segunda cuestión en este apartado a tener muy presente es que los regionalistas del PI, que literalmente ha hundido Josep Milià, se pueden también quedar fuera del Parlamento Balear, y las consecuencias que eso tendría de cara a los equilibrios de poder. El director de Sociometría y del Instituto Balear de Asuntos Sociales, doctor en Psicología Social y para mí una de las personas que en materia demoscópica marca seña de identidad en Baleares. Estamos a prácticamente 5 semanas de pasar por las urnas, y te quería decir y comentar contigo un poco el panorama ante unas elecciones que están totalmente abiertas de cara no al resultado de las elecciones, que parece que está bastante decantado hacia lo que es una victoria del PP, pero no así para los posteriores equilibrios o pactos de gobierno, ¿no?, entre izquierda y derecha. Bueno, si hablamos de Baleares, efectivamente el vuelco en cuanto a partido ganador está bastante asegurado. No solamente porque en Baleares tengamos vamos a llamar un escenario diferente al resto de España y tengamos medido que va a ser así, sino porque va a ocurrir así prácticamente en todas las comunidades autónomas. Entonces, exceptuando las nacionalistas o alguna excepción más, en la mayoría de ellas o en las más emblemáticas, hablamos de Aragón, hablamos de Valencia, mira a ver el primer sitio donde lo has escuchado, Indalecio, Castilla-La Mancha, y por supuesto Baleares, el PP va a ser el partido más votado, con una distancia con el PSOE mínima de 4 puntos, si no ocurre nada, eso es lo que tenemos a fecha de hoy. Bien, ante este escenario, el resultado de lo que es un posible pacto PP-Vox en Baleares, que supusiera la salida de la actual coalición de gobierno y alcanzar estos dos partidos juntos 30 diputados, ¿se podría dar, crees? Bueno, vamos a ver, en Baleares, igual que en otras comunidades donde el número de partidos, lo que los socioestadísticos llamamos los partidos eficaces, es mayor de 5 o de 4, tienen un problema añadido, y es el caso de Baleares. Entonces aquí tenemos a MES y tenemos al PI. En el momento en que hay 2 partidos más que en otras comunidades, todo se complica, porque las sumas son más difíciles de detectar
y los equilibrios son mucho mayores. Los bloques izquierda-derecha suelen estar siempre muy empatados. Entonces aquí tenemos concretamente al PI ahora mismo, que aunque es un partido, vamos a llamar, con un cierto declive respecto de las últimas elecciones, todavía mantiene la respiración asistida y podría sacar 2 diputados. Si el PI finalmente saca 2 diputados, el equilibrio estaría muy justito, muy empatado, y yo ahora mismo soy incapaz de decir de qué lado caería la moneda, si al lado de la izquierda o de la derecha. Pero si el PI, por lo que sea, por estrategias del propio Partido Popular que intente integrar en sus listas, porque el proyecto se ha cansado o por lo que sea, llegara por debajo, sobre todo en Mallorca, por debajo del 5%, en ese caso sacaría 0, lógicamente 0 escaños, y sería más que probable que hubiera una suma, vamos a llamar de momento matemática, PP más Vox, que superara a la suma de toda la izquierda. ¿Hasta qué punto para ti el nivel de participación va a ser importante? Bueno, los niveles de participación son normalmente los que hacemos encuestas, ya metemos dentro de nuestros análisis el nivel de participación real que va a haber en esas elecciones. Por lo tanto, no tiene por qué haber sorpresas. Nosotros, además, esperamos una participación muy similar a la del 2019. Por lo tanto, habrá una ausencia de sorpresas doble. Por un lado, porque va a ser la misma o aproximadamente la misma, y por otro lado, porque sea la que sea, ya la tenemos metida en el análisis, por lo tanto no va a ocurrir nada, vamos a llamar, inesperado. Es cierto que la participación baja de una manera lenta pero sostenida desde el principio de la democracia, la gente cada vez participa menos, esta bajada es muy sensible, de unas elecciones a otras casi no se nota, pero entre 1982, 83 y ahora la participación ha caído prácticamente 7, 8, incluso 10 puntos en algunos casos, ¿no? En algunas islas, en algunos territorios. Pero tal y como te digo, la participación se espera similar y por lo tanto no habrá sorpresa respecto de los que estamos haciendo encuestas, vamos dibujando un poco cuál va a ser el mapa final. ¿En qué porcentaje nos podríamos mover según tus impresiones? Bueno, en Baleares podríamos hablar de es una palabra complicada porque habría que explicarla, pero podríamos hablar de un drama democrático si bajara del 60%, ¿no? Habría voces que dirían que con un 57% de participación realmente lo que sale de ahí no está legitimado. Pero no es cierto, la gente no va a votar porque libremente cree que los que sí que van tienen suficiente motivación y argumentación como para elegir a los candidatos, y el que no va se siente cómodo con esa situación. Luego, no hay que culpabilizar ni dramatizar con participaciones bajas. Se llama teoría elitista de la democracia, en Estados Unidos lo tienen muy superado, que el que no va a votar no va porque no quiere, pero confía en que el que va a elegir bien. Pero aún así siempre habrá voces que digan que es un poco dramático. Nosotros no esperamos por debajo del 60, creemos que estará entre el 60 y el 65, y para ser Baleares, que por cierto es la comunidad más abstencionista de toda España, antes era Galicia, ahora Galicia se ha colocado en niveles más normalitos y Canarias y Baleares son con mucha diferencia las menos participativas, estarán entre un 60 y 65, que bueno, que para ser Baleares está bien, es lo normal. Como en el resto de comunidades autónomas, y así lo están indicando todas las encuestas, ¿la desaparición de Ciudadanos del mapa electoral se da por hecha aquí en las islas? Salvo sorpresas de última hora, se da por hecha. Incluso las sorpresas podrían venir incluso por el lado contrario. Es decir, que ahora mismo que los tenemos prácticamente todas las encuestas, todas las empresas que hacemos encuestas, tenemos a Ciudadanos en nivel nacional en el 2% y en los niveles autonómicos entre el 3 y el 4%, lo normal sería que en campaña electoral las llamadas al voto útil, sobre todo por parte del PP, acabe laminando esos románticos del partido que pudo ser y no fue, ¿no? Ese partido que llegó a superar
a Rajoy por bastantes votos en encuesta. Y pensamos que quedará sin representación en ninguna comunidad autónoma. Pero ojo, queda toda la campaña electoral y todavía puede haber partidos que metan la pata tanto como para que Ciudadanos pueda acabar siendo un voto refugio. Pero eso no ha ocurrido y por lo tanto hoy lo tenemos fuera del radar de escaños. Se da por hecho de que el voto de Ciudadanos y la representación que tenía irá más a parar al PP. Pero hay un dato que yo creo que es elocuente. Vox puede ser que casi triplique su representación parlamentaria. ¿De dónde viene ese voto extra añadido a Vox? Bueno, vamos a ver, que Vox vaya a triplicar me parece, Indalecio, un poco demasiado optimista. Yo no veo a Vox triplicando en ningún sitio. Sí lo veo duplicando y en algunos sitios incluso un poquito más, pero triplicar es mucho decir. Un partido, de hecho, no triplica prácticamente nunca, a no ser que parta de una situación muy pequeña. Es decir, un partido tiene un escaño, puede sacar 3, ha triplicado. Claro que sí, pero cuando tienes 4, 5 o 6 no vas a convertirte en 18. Eso no le pasa a ningún partido cuando está por encima del 7 o del 10% de voto. Bueno, duplicar ya es una barbaridad. El voto de Ciudadanos no va íntegro al PP. Nosotros calculamos que en votantes aproximadamente, si quitamos abstención y nos dedicamos solamente a mirar lo que es voto sobre voto válido, o sea, voto útil, va en un 70% al PP y en un 30% a Vox. Pero en escaños esos porcentajes son diferentes. En escaños un 80-85 y en algunos casos 90% va al PP y en un 10-15 y en algunos casos 20% va a Vox. Esos son los porcentajes que estamos trabajando en toda España. Baleares se cumple bastante bien la media española. Bien, en el caso del PI, ¿se podría dar el caso de que no llegara al 5%, no superara esa barrera? Sí, nosotros sí, totalmente. Lo tenemos como una probabilidad estadística, política lo desconozco. Nosotros no sabemos ahora mismo la estrategia que tiene el PI ni la estrategia que tiene el PP para hacerse con votantes que hace 8 o 10 años muchos de ellos eran del propio PP. Por lo tanto, son vasos que han sido comunicantes en algún momento y es legítimo que ambos partidos pues intenten hacer sus estrategias, en un caso para incrementarse y en otro caso para absorber. Lo desconozco, pero estadísticamente hablando, cuando un partido tiene un 5,5% o un 6%, en una campaña electoral las llamadas al voto útil le pueden hacer descender al 4,5% perfectamente. Un punto de diferencia es absolutamente razonable de una encuesta a la realidad, ¿no? 2 semanas después. Luego hay una probabilidad, yo diría no alta, pero ahora mismo un 30% de posibilidades de que el PI desaparezca. Y ojo, si el PI desaparece, estadísticamente hablando, repito, esos 2 escaños que ahora tiene, los 3 que tiene en el Parlamento o los 2 que tenemos ahora en encuesta, por una cuestión meramente matemática, de ley D'Hondt, 1 al menos iría al PP. Y a lo mejor hasta los 2. Ese 1 de regalo, con el mismo porcentaje de voto, el PP tendría un regalo de 1 más, es el que podría darle la mayoría absoluta junto con Vox, sin necesitar lo que siempre se ha dicho del escaño de Formentera. Esto es casi una primicia lo que te estoy contando. Estupendo. Vamos a ir concluyendo. Una de las cosas que a mí me resulta siempre un tanto sorprendente es la estabilidad del voto de mes. Que antes en el blog, antes PSM y tal. Hay una estabilidad ya en lo que es la base electoral, ¿no? Sí, es un partido, le pasa lo mismo que a Compromís, son partidos con una base tremendamente fiel. Es verdad que en periodos interelectorales pueden flojear, pueden tener sus crisis. En el caso de Compromís la ha tenido con Mónica Oltra, puede tener crisis de gobierno, puede tener
bueno, momentos en los cuales el partido se vuelve antipático porque está, por ejemplo, gestionando áreas de gobierno que tiene que tomar decisiones que ideológicamente no van en la línea que siempre han defendido, tema carreteras en el caso de Baleares, tema defensa o no defensa del territorio, tema de construcciones, urbanismo y demás, pero al final siempre ocurre una llamada a filas, ¿no? Y se suele ser bastante fiel. Incluso ahora tenemos que en Menorca, por ejemplo, MES está más fuerte de lo que estuvo en las anteriores elecciones. No sabemos si suficiente como para que tenga un escaño más, pero MES en Menorca está muy fuerte. Y en Mallorca, bueno, ha tenido desgaste por un lado, pero este otro que apuntas tú, que es así, por otro, al final la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta se compensan y hace que puedan perfectamente repetir resultados. Vale, última pregunta y te hago ya la del millón. ¿Reeditará Armengol su tercera legislatura al frente del gobierno balear? Pues queda toda la pre-campaña y queda toda la campaña electoral. Por lo tanto, sería por mi parte una imprudencia, ¿no? Decir si sí o si no. Hoy, si las elecciones fueran hoy sí lo reeditaría. Dentro de 2 semanas lo veo peor, ¿vale? Y en campaña electoral y después lo veo peor, pero no le doy probabilidad 0. Veo que el PP más Vox va a ir hacia arriba, que la izquierda va a ir hacia abajo, pero no sé si lo suficiente como para que haya vuelco.